Hay un libro maravilloso que recoge las viñetas que la revista New Yorker dedicó al dinero durante casi un siglo. En una de ellas aparece un prestamista dándole la mano a un cliente y diciéndole: es a las personas como usted, señor Evers, que viven constantemente por encima de sus posibilidades y no dejan de endeudarse, a las que nuestro sector les estará eternamente agradecido. En otra de ellas, de los años 50, se ve a un médico hablando por teléfono con su mujer y diciéndole: claro que sí, cariño, cómpratelo si de verdad te apetece. Ya veremos cómo lo pagamos. Y en otra más, se ve a un vendedor de coches ofreciéndole un trato inmejorable a un cliente que se ha interesado por el nuevo modelo, que es más largo, más grande y mejor que el anterior. Le diré lo que vamos a hacer. Le daremos 1.800 por su coche viejo y además le regalamos 200 más para que amplíe su garaje. Creo que no es ningún secreto para nadie que el crédito es la base de nuestro mundo. A veces de formas más visibles, como cuando nos toca pedir un préstamo, y otras más sutiles, como cuando de pronto los bancos centrales llenan de liquidez nuestras economías. Y acabamos siendo todos súbditos, sometidos a los vaivenes del crédito y del mercado, muchas veces sin saber cómo manejarnos en esos ciclos. Seguramente algún día hablaremos de la psicología del dinero, de cómo nos afecta y cómo relacionarnos con él. Pero hoy vamos a seguir explorando los orígenes de este mundo que tenemos. Y nos vamos a encontrar con el primer libro de economía, con los primeros hippies y con una técnica de blanqueamiento dental bastante poco recomendable. Ojo a la mezcla. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Dedicamos el capítulo anterior de esta serie a hablar de la increíble innovación que fueron las monedas. Y lo terminamos diciendo que, entre los muchos cambios que trajeron, había uno poco evidente que quizás no ha terminado del todo aún, milenios después. Cómo la necesidad de entender el dinero, de pensar numéricamente, nos había empujado a la racionalidad, o más o menos. Y aunque visto con distancia fue un cambio gradual, hubo un imperio que dio un enorme salto adelante: los griegos. Está claro que, hagamos lo que hagamos, siempre volvemos a los griegos en este podcast. El imperio griego fue una anomalía para la época. Hasta ellos no se conoce ningún aumento sustancial de la población en ninguna parte del mundo que no fuera vinculado a excesos en la producción agrícola. Dicho de otra manera, a diferencia de, por ejemplo, los persas, a los atenienses no les sobraban los alimentos, por lo que dependían de su capacidad para importar cereales. Y pese a ello, o quizás por ello, construyeron un inmenso imperio, centrado en Atenas y conectado por el comercio. Y es que en Atenas no había muchas tierras para cultivar, pero sí que tenían el mar, el puerto y mucha plata. En Laurion, al sur de Atenas, estaba uno de los mayores depósitos de plata del mundo antiguo. Y, claro, eso hizo que el comercio se simplificara. Poco a poco, transacción a transacción, la gente se iba haciendo más autónoma. A quienes se les daba bien eso de comerciar, pronto empezaron a acumular dinero y a mirar de tú a los nobles, a los sacerdotes y a quienes tenían tierras. Lo que suponía un reto, porque ¿cómo saber entonces quién era el jefe? En una sociedad financieramente alfabetizada, los ciudadanos piensan de forma muy diferente a los de una que no lo está. De hecho, en aquella época, hacia el año 500 a.C., surgió el primer libro de economía que se conoce. Lo escribió Xenofón, y el título no es que sea descriptivo, es que es el origen de todo, porque juntó las palabras oikos, es decir, hogar, y nemein, algo así como gestionar, y lo llamó o economicus, y de ahí nuestra palabra economía. Literalmente viene de gestionar nuestra casa. Es un libro sobre cómo organizar un sistema económico, cómo maximizar los recursos, cómo llevar la contabilidad, valorar cosas o comparar costes y beneficios. Algo que hoy nos suena muy normal, pero una absoluta revolución para un pueblo que, apenas 200 años antes, en la época de Homero, miraba a los dioses para encontrar casi todas sus respuestas. Claro que todo había cambiado mucho en esos 200 años. En ese tiempo surgieron nuevas corrientes filosóficas. Xenofón, sin ir más lejos, había sido discípulo de Sócrates, el pionero del pensamiento lógico. Seguramente el dinero fuera, a la vez,
causa y efecto de ese cambio de mentalidad, de ese cambio en el Zeitgeist, que como hemos dicho alguna vez es como los alemanes llaman al espíritu del tiempo en el que vivimos, a eso que hay en el ambiente en cada época que define cómo son las cosas. Y por aquel entonces, en Atenas, había claramente vientos de cambio, ganas de cuestionar lo anterior, gente que escalaba en su posición social y que desafiaba la idea de que otros gobernaran simplemente por haber nacido hijos de quienes lo hicieron, lo que acabó determinando un nuevo sistema de gobierno, el gobierno del pueblo, la democracia. Es importante decir, eso sí, que no era precisamente lo que hoy entendemos por democracia, ya que solo se aplicaba a una pequeña parte de los ciudadanos. Al fin y al cabo, 1 de cada 4 habitantes de Atenas eran esclavos y la mitad de la población era femenina, y ni unos ni otras tenían derecho a participar. Pero, aún así, fue una auténtica revolución que impulsó muchos otros cambios. Para empezar, el Imperio griego fue un experimento de descentralización completamente novedoso. Era la unión de un montón de ciudades-estado libres y autogobernadas, las polis. Dentro de cada una de ellas, los ciudadanos libres participaban del comercio, de la política y de la filosofía. Y en el centro de todo, en el corazón de cada una de esas ciudades griegas, estaba el ágora, el mercado, el lugar en el que todo sucedía, porque allí no solo se comerciaba. Se comía y se bebía, se reunían los poetas y los filósofos, se vendía tanto comida como relojes, maquinaria o tierras. Por venderse, según decía uno de aquellos poetas, se vendían testigos para juicios, leyes y acusaciones. En el fondo, no ha cambiado tanto el mundo, la verdad. Y aunque Atenas entraría en decadencia, el Imperio Romano, que asumió después la hegemonía en el Mediterráneo, fue, en muchos aspectos, una continuación de Grecia. De hecho, entre el año 300 a.C. y 200 después de Cristo, en ese medio milenio que va del punto de mayor esplendor de Grecia al punto álgido de Roma, la economía de la región creció sin parar. Claro que cuando una sociedad cambia, también cambia aquello en lo que cree. Y en algún momento en esa expansión económica surgió un movimiento radical, porque ¿qué fue sino el cristianismo? Mientras que otras religiones anteriores habían ensalzado a los fuertes, la cristiandad se dirigía a los débiles. Decía cosas como que los últimos serán los primeros, que los mansos heredarán la tierra, o que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ojo. El dinero y el comercio habían permitido que algunas personas, a través de trabajo duro, habilidad y suerte, cambiaran su estatus y subieran en la escala social, que vivieran mejor. Pero había quien no lo lograba, había quien perdía en este mundo dominado por el dinero. Y por primera vez, aquello ya no parecía parte de los designios de los dioses. De alguna manera había un factor de suerte, sí, pero también de mérito. Ahora, el resto podían considerar que si tú no lo lograbas, era tu culpa. En esto, el mundo tampoco ha cambiado tanto. Y en ese contexto, las promesas del cristianismo eran radicales. Era un movimiento contracultural. Los cristianos se enfrentaban al dinero hasta el punto de que una de las historias más conocidas de Occidente termina con Judas traicionando a Jesús por 13 monedas de plata. ¿Pudo el cristianismo surgir, al menos en parte, como una reacción a la disrupción de las monedas? A finales de los años 90, una banda española llamada Escape sacó un disco con un villancico bastante peculiar, en el que criticaban el negocio de la Navidad y decían que Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual, siempre al lado de los pobres, que defendía sus valores, siempre en contra del capital. El primer hippie de la humanidad, vamos. Tenías que ver la cara de mis profesores cuando, en un arrebato de rebeldía atea adolescente, por un breve periodo de tiempo convencí a mis compañeros de que cantáramos esa canción en el concurso de villancicos del colegio. Luego cambiaron de opinión y me quedé con las ganas de ver la cara de los padres. No se gana siempre. En fin, que como decíamos antes, algo de eso debió ser Jesucristo en aquellos años. Para muchos debió ser un activista revolucionario. A su muerte, sus discípulos se diseminaron y siguieron difundiendo aquellas ideas de moralidad y dinero, de humildad y generosidad. Pero cuenta David McWilliams en este libro que nos está sirviendo de guión para contar la historia del dinero, con bastante gracia además, que hacia el año 79 después de Cristo, la gente de Pompeya no parecía haberse enterado de todo aquello de la frugalidad y la abstinencia.
Al fin y al cabo, los romanos solían decir que los baños, el vino y el sexo arruinan nuestros cuerpos, pero son la esencia de la vida. En la mañana del 24 de agosto de ese año, cuando los patricios se recuperaban de la resaca de la noche anterior y probablemente se preparaban para la siguiente, su mundo quedó congelado para siempre en el tiempo, devorado por la lava del Vesubio. El paso de los siglos y la naturaleza enterraron aquella ciudad en el olvido, hasta que un grupo de arqueólogos la encontraron en 1860. Poco a poco, palada a palada, desenterraron una imagen casi perfecta de la vida en esos tiempos. Fueron apareciendo lujosas villas, esculturas, estadios para gladiadores, mosaicos, panaderías, burdeles, baños, teatros, gimnasios y hasta platos de sopa a medio terminar. Pompeya se convirtió en una ventana por la que descubrir la vida económica y social de los romanos, y lo que se ve a través de ella es un pueblo que ponía el dinero en el centro de todo. Se encontraron mosaicos a las puertas de las casas que decían cosas como lucrum gaudium, el beneficio es una delicia, o salve lucrum, ave, beneficio. Y es que para eso de los baños, el vino y el sexo, que decíamos antes, el dinero era bastante necesario. Así que los ciudadanos de Pompeya adoraban el lucro y lo representaban con su dios preferido. La ciudad estaba llena de imágenes de un hombre con alas que llevaba una bolsa de monedas. El dios Mercurio aparecía en 19 de las 29 fachadas desenterradas. Era el dios del comercio, un negociador, vendedor y embaucador, un buen socio, pero también alguien lleno de trucos, prestamista y siempre en busca de acuerdos. Daba también nombre al único metal líquido a temperatura ambiente, capaz de cambiar de forma y de posición continuamente. Mercurio, como el dinero, superaba los obstáculos comerciando, negociando y llegando a acuerdos. De hecho, la palabra comercio viene de la expresión romana com merx, con Mercurio, y con Mercurio, los romanos transformaron su imperio y el mundo. Innovaron con el crédito, es decir, el dinero en forma de promesa. Tenían bancos y banqueros, las primeras compañías, contratos de seguros, las primeras formas de accionariado, especulación y todo un sistema legal para resolver contratos y conflictos. Por tenían hasta un sistema de impuestos bastante moderno que llegaba hasta los negocios más inesperados. Resulta que por entonces había una sustancia muy valorada por su alta concentración en amoníaco que se usaba para lavar las togas y blanquear los dientes. La orina. Sí, había quien se lavaba los dientes con ella. Hasta el punto de que había una profesión entera dedicada al asunto, los colectores de orina. El emperador Vespasiano, que había decidido convertir Roma en el centro del mundo a base de construir grandes edificios y expandir el imperio, y que, por lo tanto, necesitaba bastante pasta, decidió poner un impuesto a los colectores de orina, algo que a la alta sociedad romana le pareció una ordinariez. Muchos aristócratas protestaron, y todos recibieron la misma respuesta del emperador. Pecunia non olet. El dinero no huele. Ole. El caso es que, aunque los romanos no inventaron el crédito, ya contábamos que los sumerios tenían préstamos e intereses, sí que lo llevaron a un nuevo nivel. A medida que más y más provincias eran conquistadas por las legiones romanas, más impuestos se podían recaudar de sus nuevos súbditos. La esclavitud redujo el coste de la producción agrícola, disparando los beneficios, y todos esos ingresos sirvieron para financiar el crédito romano. Se crearon corporaciones cuyas acciones se subastaban, que tenían derecho a decidir y cobrar los impuestos en una región que iba a ser capturada. Aquellas acciones acababan distribuidas a lo largo y ancho de los ciudadanos de Roma, que especulaban con ellas y su precio subía y bajaba en función de los rumores sobre las victorias o las derrotas de las legiones. Mientras tanto, los plebeyos se mantenían apaciguados por el famoso pan y circo, por trigo y entretenimiento gratuitos que se pagaban con los botines de guerra. Aquellos años de expansión del imperio crearon un mejunje financiero en el que la política y el dinero se mezclaron como nunca hasta entonces. De hecho, en tiempos del emperador Tiberio, se vivió la primera crisis de crédito de la historia. El emperador temía un golpe de estado en su contra y decidió castigar a los senadores atacando a lo que más les dolería, su bolsillo. Y es que en aquellos años de bonanza, los senadores habían acumulado más riquezas que nadie y la mayoría de ellos se habían convertido en prestamistas. Conseguían acceso a dinero a bajos tipos de interés en Roma y lo invertían en comprar tierras en las provincias. Hasta que el emperador creó una nueva ley que les obligaba a tener un cierto porcentaje de sus riquezas en los territorios italianos y por lo tanto les forzaba a vender rápidamente las tierras que tenían en las provincias.
Se pinchó la burbuja, vamos, cayeron los precios de las tierras que pasaron a valer menos de lo que los senadores debían a los bancos. La historia es más larga y acaba con el propio Tiberio rescatando a los bancos romanos, pero la trama es esencialmente la misma que hemos vivido en otros momentos y otras épocas, algunas muy recientes. Y es que los romanos, a través del crédito, descubrieron una fuerza que aún impulsa nuestro mundo, una capaz de elevar el ánimo de la población, que se siente más rica de lo que es y acomete nuevos proyectos, pero también de hundirlo cuando el dinero deja de correr libremente. Por descubrir, descubrieron hasta la solución al problema de cómo tener más monedas cuando tienes una cantidad fija de plata, poner menos plata en cada moneda y decir que sigue valiendo lo mismo. ¿De qué me sonarán a mí todas estas cosas? Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.